Esta tarde le damos la bienvenida a este lugar. Estamos en este momento, Señor, reunido con cada uno de mis hermanos, porque el principal propósito de estar en este lugar es exaltar su nombre, Señor, estar en su presencia. Tenemos una cita en esta tarde con usted, Señor. Le pedimos para que usted reciba esta ofrenda de alabanza, adoración, y que usted disfrute, Señor, que se deleite en la alabanza de su pueblo, Señor. Queremos declarar en esta tarde, Señor, que usted es nuestro Rey, es nuestro todo. Y para nosotros, esta es nuestra máxima autoridad, Señor, el capitán de nuestras vidas, Señor. Queremos que usted dirija nuestros pasos, porque sabemos que por nuestras propias fuerzas, Señor, no somos nada. Queremos que en sus manos, Señor, dejar toda necesidad, Señor, toda carga. Sabemos que si nosotros lo queremos hacer por nuestras propias fuerzas es cansado, agotado, Señor. En este momento le entregamos nuestro trabajo, Señor, nuestros negocios, porque este es el único que nos hace prosperar. Y le pedimos, Padre, para que nos siga dando inteligencia y sabiduría para poder hacer las cosas correctamente, Señor. Toda honra y todo honor es para usted. Reciba con gozo la alabanza de su pueblo, Señor. Amén. Vamos a gozarnos en esta tarde. Dile a tu hermano que tienes a un lado, gózate porque tenemos un Rey grande. Un Rey grande.
presencia, Señor. Espíritu Santo, anhelo tu presencia, todo nuestro ser. Espíritu Santo, anhelo tu presencia, todo nuestro ser. Señor, usted es nuestra agua viva, Señor, y le pedimos que tome el control de nuestras vidas. Ahí en tu lugar levanta tus manos. Dile, Señor, realmente quiero que me llenes de tu presencia. Necesitamos, Señor, más y más de usted, porque sin su presencia, Señor, sin su amor, somos como aquel árbol, Señor, que se seca. Le pedimos para que en esta tarde usted cambie nuestra forma de pensar, y declaramos, Señor, que nuestra vida no va a ser igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, sanándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí
libro de Deuteronomio, capítulo 23, verso 5. Deuteronomio 23, verso 5. Quiero dar la bienvenida a los hermanos que se están reuniendo de nuevo con nosotros. Está el hermano Gary y su familia, Toño y su familia. ¿Quién más vi? La hermana Edith, la hermana Mónica. ¿Julia? Ah, la hermana Obdulia, sí. Y alguien más. ¿Quién más vi? Bueno, si alguien me falta, todos son bienvenidos. ¿Les decimos? Bienvenidos, Dios les bendiga. Bien, vamos a leer la palabra. Deuteronomio 23, verso 5. ¿Ya lo tienen? Bien, les voy a pedir que por favor, por respeto a la palabra del Señor, nos pongamos de pie. Porque últimamente como que nos estamos acostumbrando. Tenemos que ser reverentes con el Señor, con la palabra. Verso 5. Vamos a leerlo todos juntos en voz alta, voz fuerte y con mucha fe. Y dice la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. ¿Qué les parece si ahora lo leen ustedes solitos, pero con fe? Quiero escucharlos, por favor. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Amén. Qué maravilloso es Dios. Miren lo que dice la palabra. Dios no quiso escuchar a ese profeta Balaam, porque dice que, pues la escritura nos relata que andaba mal, ¿verdad? Pero en este caso dice que él convirtió la maldición que estaba destinada para esa persona, ¿en qué? En bendición. Y esta palabra es para nosotros. Dígalo, esta palabra es para mí. Dios quiere convertir tu maldición o la maldición de la descendencia en bendición. Porque todos a veces tenemos arrastrando cosas, decimos que no, pero ahí la palabra nos va a ir ilustrando. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, amado Señor, por esta palabra. Sabemos que tú quieres el bien de todos tus hijos, tú nos guardas, nos proteges, Señor, y quieres librarnos de toda atadura, de toda maldición del maligno, en el nombre de Jesús. Amado Dios, todo está en tus manos, este servicio, esta palabra. Declaramos, Dios, que tu Espíritu Santo toma poder y autoridad sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Ponga su mano en su corazón y vamos a hablar del Espíritu Santo. Dígale: hermoso Espíritu Santo, mi vida está en tus manos. Cámbiala, transfórmala, úsala conforme a tu voluntad. Te ruego que me sanes, que me restaures, que me liberes y me bendigas y me llenes de tu amor. Te ruego que me reveles tu palabra, que la grabes en mi mente y en mi corazón, que me ayudes a vivirla para poder compartirla. Te ruego que tu poder permanezca y descienda en esta iglesia, haciendo milagros, sanidades, maravillas y prodigios para gloria y honra de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso con todo tu corazón. Aleluya. Gracias, Jesús. Todo el honor y toda la gloria es para ti. Voltea con tu hermano, dale un saludo, un abrazo digital. Dios te bendiga y tomas tu lugar, por favor. Bien, quiero agradecer también a las personas que se conectan a través de las redes sociales por permitirnos entrar a estos lugares para compartir con ustedes la bendita y poderosa palabra de Dios. Y a ustedes que han venido, gracias, porque esta es la casa de Dios, esta es la casa de nuestro Padre, donde nos reunimos a alabarle, adorarle y bendecirle, a escuchar su consejo, a escuchar su dirección, a ser edificados a través de su bendita palabra. Amén. Gracias, bienvenidos. Bien,
este mensaje, como dije hace un momento, ahí en la escritura dice, Dios te convirtió la maldición en bendición. Y así he titulado este mensaje, Dios cambia la maldición en bendición. Dile a tu hermano, Dios cambia la maldición en bendición. Dios cambia la maldición en bendición, porque Dios no quiere que ninguno suframos eso. Dios, nuestro Dios, es un Dios de bendición. Las maldiciones vienen por la iniquidad, por el pecado, por la desobediencia, por la rebeldía, porque le abrimos puertas al maligno. Pero Dios quiere bendecirnos, Dios quiere liberarnos, Dios quiere vernos libres. Diga, nosotros como padres, ¿cuántos son padres de familia? Levante su mano. ¿A usted le gustaría ver a un hijo preso? No. Igual. A Dios no le gusta ver a sus hijos presos espiritualmente hablando. Por eso Él cambia las maldiciones en bendiciones, como lo hizo con el pueblo de Israel. ¿Qué significa la maldición? Fíjense, pongan mucho cuidado por favor. La maldición es la expresión, es la palabra, es el deseo maligno. Fíjense muy bien, es el deseo maligno expresado o decretado en contra de una persona con el propósito de que le vaya mal, de que le pase algún daño, que le venga alguna ruina o incluso le desean la muerte. ¿Cuántas veces escuchamos a la gente que dice, ojalá se muera, ojalá se rompa la cabeza, ojalá se rompa la pierna? Eso es una maldición. Y a veces los mismos padres, sin tener cuidado en la palabra que hablan sobre sus hijos, están poniendo ¿qué? Maldiciones. Por eso tenemos que ser cuidadosos con lo que hablamos, sobre todo hacia nuestros hijos. Recuerde que Dios nos hizo canales de bendición. Dígalo conmigo, Dios me hizo canal de bendición. ¿Qué es un canal? Por donde pasa agua. Entonces nosotros somos por donde pasa ¿qué? La bendición. La bendición. Hemos sido bendecidos ¿para qué? Para bendecir a otros. ¿Qué pasa cuando un agua se queda estancada? Huele mal, se echa a perder. De igual manera, si usted egoístamente se queda con la bendición, se queda con la palabra, se estanca. Recuerden que Dios, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, les decía que tenía que salir cada mañana a recoger el maná. Pero todo el tiempo ha existido gente pues perezosa, ¿verdad? Dice, no, ¿para qué ir mañana? Voy a juntar 2 veces. De una vez junto 2 canastas y ya no tengo que salir mañana. Quisieron pasarse de listos, pero estaban desobedeciendo las instrucciones de Dios. ¿Qué pasó con ese maná? Se les echó a perder. De igual manera, usted es bendecido por Dios para bendecir a otro. Si usted no bendice, esa bendición puede cortarse, puede echarse a perder. Tenemos que ser canales de bendición. Amén. No se le olvide. Entonces, la maldición, eso es un deseo maligno, un decreto maligno para que le vaya mal a otra persona en todas las áreas. Y otras personas no solamente se conforman con hablarla, sino que van más allá. Practican cosas de ocultismo, que amarres, que hechicerías, que brujerías. Una vez ministramos a una persona que traía una foto con alfileres, ¿verdad? Con alfileres. ¿Qué problemas tan grandes ocasionan a través de esas cosas? Porque el odio hace que pues quiera matar a otra persona. Por eso expresan esas palabras, esos decretos, deseos que les vaya mal a otra persona. Pero Dios no quiere que a ninguno de sus hijos les vaya mal. Como el ejemplo que les puso, ¿quién de los padres en su sano juicio va a querer que su hijo esté preso? Nadie, ¿verdad? Así Dios no quiere ver a sus hijos mal, no quiere verlos atados espiritualmente, no quiere verlos presos espiritualmente. La palabra bendición es la expresión de un deseo, de una palabra, de un decreto, pero para invocar el poder sobrenatural de Dios. Fíjense muy, qué diferencia, ¿verdad? Es la expresión, el deseo, el decreto para invocar el poder sobrenatural de Dios.
para que le vaya bien en todas las áreas a una persona. Por ejemplo, cuando usted le dice a su hijo que te vaya bien, que Dios te guarde, que Dios te bendiga. O sea, usted ya está soltando ¿qué? Palabra de bendición, está activando la bendición. Y es muy diferente. Entonces Dios cambió al pueblo de Israel la maldición que querían imponerle, la transformó en bendición. Vamos a ir a analizar este versículo de Deuteronomio 23, verso 1. En la primera parte de ese versículo dice: mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. ¿Qué nos dice la escritura? No quiso Dios oír a Balaam. Balaam se suponía que era un profeta y Dios escucha a los profetas. Pero desafortunadamente este profeta estaba siendo influenciado por un espíritu de codicia. ¿Por qué? Porque dice la palabra que un rey pagano llamado Balac, quien era el rey de los moabitas, lo había contratado, fíjense muy bien, lo había contratado para que viniera a maldecir al pueblo de Israel. Qué bonita contratación, ¿verdad? Dice nomás que a usted no lo vayan a contratar para eso, que a nosotros no nos vayan a contratar para eso, porque somos canales ¿de qué? De bendición. Entonces este profeta, y era un profeta madianita, de la tierra de Madián. Los madianitas eran una tribu que eran ladrones. Iban y esperaban que la cosecha de los israelitas estuviera buena en su punto, y dice la Biblia que llegaban y les robaban todo, a tal grado que el pueblo de Israel tenía que esconderse en cuevas, y la pobreza y la miseria iba cada vez siendo mayor, porque estos hombres, esta tribu, ese madianita, llegaban y les robaban todo sin piedad. Entonces de esa tribu estaba ese profeta. Entonces me imagino que todavía había una raíz en su corazón, aunque le servía a Dios, pero había algo en su corazón oculto y tenía ese espíritu de codicia. Y cuando el rey Balac le ofrece dinero, oro, honores, para que vaya y maldiga al pueblo de Israel, él queriéndose escudar, dice: bueno, está bien, pero vamos a ver qué me dice Dios. Imagínense nada más, que ¿usted cree que Dios le iba a decir: sí, ve, maldice al pueblo de Israel? Ve, maldice a mi pueblo. Qué tontería, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Qué está simbolizando este hombre? Que es una persona que quería tener un pie en el mundo y otro pie con Dios. Un pie con las cosas que le ofrecía el rey mundano y otro pie con las cosas que le ofrecía Dios. Pero acuérdense que dice la escritura que nuestro Dios no comparte su gloria con nadie, porque Él es santo y Él es Dios. Entonces, lógicamente que este hombre fue llevado ahí a ese lugar por este rey pagano, porque sabía que el pueblo de Israel tenía que tomar toda la tierra prometida y tenía que pasar por ahí. Ya había tomado a otros pueblos, ya había tomado a otros lugares, y el siguiente pueblo ese era. Entonces ellos estaban asustados y no hallaban cómo. Sabían: si nos enfrentamos al pueblo de Israel, no vamos a poder vencerlos. Y buscaban una manera de destruirlos, pero Dios no lo permitió. Aunque este profeta se hubiera puesto del lado de los madianitas, de los moabitas, del rey Balac. Balaam era ese profeta pues medio codicioso. Vamos a ir a Números 23, verso 1. Y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros, 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Según el profeta, levantó altares y le dijo al rey: ofrece aquí un sacrificio a Dios. Y los dos se juntaron. Imagínense, sigue ahí en el versículo 3. Y Balaam dijo a Balac, Balac es el rey pagano de los moabitas: ponte junto al holocausto y yo iré, quizá Jehová me vendrá al encuentro, y cualquiera cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam,
Y éste le dijo: 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero, queriendo quedar bien con Dios, ¿verdad? Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo: vuelve a Balac, y dile así. Y volvió a él, y aquí estaba él junto al holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. El verso 10: ¿quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Verso 11: entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído ¿para qué? ¿Para qué lo he llevado? Para que maldigas a mis enemigos. Pero ¿quiénes eran los enemigos de los moabitas? El pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. ¿Usted cree que Dios iba a maldecir a sus hijos? ¡Qué ignorancia de este profeta! Por la codicia, fíjese. Dice: entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido ¿qué? Bendición. Porque Dios hizo que el Espíritu hablara a través de la boca de Balaam. Y él quería maldecir al pueblo, pero cada palabra que salía de la boca de Balaam no era maldición que él quería lanzar, sino que era la bendición que Dios hacía que saliera ¿de qué? De su boca. Porque Dios es todopoderoso. Y cambiaba las palabras de Balaam por palabras de bendición. Y Dios quiere cambiar de igual manera todas esas palabras que a lo mejor tú recibiste de chico, de chica, por tu mamá o por tu papá, porque son ataduras espirituales. O a lo mejor por un maestro, o a lo mejor por tus compañeros, o a lo mejor por un jefe de trabajo, o a lo mejor por una amiga, o a lo mejor por alguien que soltó esa palabra de odio, esa palabra de envidia, esa palabra de deseándote mal. Eso es una maldición. Entonces, fíjate, Dios estaba cambiando esas palabras de maldición que Balaam estaba soltando en contra del pueblo de Israel, pero salían bendiciones, porque Dios así lo hacía. Verso 12: él respondió y dijo: no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca, porque ya no estaba hablando él, sino que Dios estaba hablando a través de su Espíritu Santo. Él respondió y dijo: no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Y dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar, desde el cual los veas, solamente los más cercanos verás, y no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. ¿Qué quería? Y seguía insistiendo ese hombre, que maldijera el pueblo de Israel. Pero Dios estaba como un poderoso gigante, como un padre bien amoroso, cuidando la entrada de su casa. No dejaba que ese espíritu inmundo de codicia que estaba operando en la vida de este profeta Balaam profiriera palabra de maldición sobre el pueblo de Israel. Todo lo que hablaba lo cambiaba Dios en bendición. Fíjate qué bendición. ¿Cuántos de nosotros queremos que todas esas cosas malas que a veces venimos arrastrando desde nuestra niñez, venimos arrastrando de nuestra adolescencia, nuestra juventud, sean cambiadas por Dios? ¿Nadie? Amén. Ajá, goza. Claro. ¿Cuántos de ustedes no recibieron una palabra ociosa de sus padres? Yo creo que todos. ¿A cuántos de ustedes algunos le dijeron: eres una burra, eres un burro, eres un bueno para nada, eres una buena para nada, eres un papanatas, mira, tienes manos de trapo, todo se te cae, rompe los platos, rompe las tazas, etcétera? Eso por decir bajito. Pero hay algunas personas que tristemente recibieron palabras muy fuertes de parte de sus padres. Y no porque hayan sido malos, sino porque también ellos no conocían de la palabra de Dios.
porque ellos no tenían a Cristo en su corazón. Y dice la Biblia que la boca habla ¿de qué? De la abundancia del corazón habla la boca. Y si Cristo no moraba en sus padres, pues ¿qué podían decir? ¿Qué saca la olla? ¿Qué saca la cuchara? Lo que tiene la olla. Por eso debemos de llenar nuestro corazón con la palabra de Dios. Debemos de llenar nuestro corazón con la presencia del Espíritu Santo. Por eso tenemos que buscar a Dios cada mañana en oración, en ruego, en súplica, en alabanza y en adoración. Cada mañana. Porque si tú buscas a Dios, Dios va a obrar a favor de tu vida. Y va a romper y cambiar todo aquello que no te agrada para que tú puedas vivir libre de todas esas ataduras y puedas disfrutar de la bendición plena que nuestro Señor Jesucristo vino a traer a esta tierra. Porque la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo vino a deshacer todas las obras del diablo y a darnos vida, y vida ¿qué? En abundancia. Dios quiere que tú y yo vivamos bien, disfrutando de esas bendiciones aquí en la tierra y disfrutando de la vida eterna allá en el cielo. Entonces mucha gente dice, como hay una cancioncita que dice, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. ¿Qué más dice? Pero Dios quiere que aquí disfrutemos las bendiciones y allá disfrutemos con Él la vida eterna. Allá no vamos a ocupar cosas, no vamos a ocupar dinero, no vamos a ocupar casa, no vamos a ocupar cosas. Allá vamos a estar adorando a Dios las 24 horas, dice la Escritura. Pero aquí sí necesitamos las bendiciones de Dios. Dice la Escritura que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade ¿qué? Tristeza. Dígame, la bendición significa también economía. Dígame, ¿usted no necesita pagar luz? Entonces necesita la bendición de Dios. ¿Usted no necesita pagar el gas? Necesita la bendición de Dios. Los que pagan renta no tienen que pagar renta. Los que usan el teléfono no tienen que pagar teléfono. No tienen que pagar la colegiatura de sus hijos. No tienen que pagar a veces medicamentos, ropa, vestido, alimento. Para eso necesitamos la bendición de Dios. Pero el enemigo nos ha engañado, o ha engañado al mundo entero, haciéndoles creer que no es necesario. Pero Dios mismo dice, amado, yo deseo que ¿qué? Que tú seas prosperado, que tengas salud, así como prospera tu alma. En todas las áreas quiere Dios que seamos bendecidos. Y eso es lo que Dios quiere. Y nosotros debemos de apropiarnos de esas palabras, de esas bendiciones, para disfrutarlas aquí en la tierra. Y allá en el cielo solamente tenemos la promesa de ¿qué? De vida eterna. Porque dice la Biblia que allá las calles son de oro y de cristal. Allá no vas a ocupar dinero, hay oro. Allá no va a haber más lágrimas, no va a haber más llanto, más frío, más dolor. Estaremos adorando al Cordero de Dios las 24 horas, diciéndole, santo, santo, santo es el Cordero. Amén. Imagínate qué maravilla, alabando y adorando a Dios. El rey Balac era rey de los Moabitas y era perverso y no quería darse por vencido, y contrató a este profeta para hacer lo malo. Vamos ahí en Números 23, verso, vean lo que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden. Fíjense bien lo que estaba hablando Balaam, lo que le estaba diciendo él. He aquí, he recibido ¿qué? Orden. ¿Qué es una orden? Un mandato. Entonces Balaam estaba recibiendo un mandato de parte de ¿quién? De Dios. O sea, no podía él hablar cosas de su propio arbitrio, sino que Dios había tomado autoridad sobre él a través de su espíritu. Tenía que hablar lo que él le decía. Tenía que hablar lo que él le decía. Vamos en el verso 19, 20. He aquí, he recibido orden de ¿qué? De bendecir. Él dio bendición, se está refiriendo a Dios. Él dio bendición y no podré ¿qué? Revocarla. ¿Quién puede revocar la palabra de Dios? Nadie. Dice la palabra de Dios en el libro de Dios que su palabra es viva y eficaz.
y más cortante que toda espada de doble filo, que parte el espíritu, el alma y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Fíjense el poder de la palabra, todo lo que afecta, todo lo que penetra. Por eso la palabra de Dios cambia la vida de las personas. Por eso la palabra de Dios es necesaria en nuestra vida. Dios mismo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de quién? De la boca de Dios. Porque estamos formados de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo lo alimentamos con el alimento físico, pero el espíritu lo alimentamos ¿con qué? Con la palabra de Dios. Y dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que el que no come palabra de Dios, ¿cómo está espiritualmente? Muerto espiritualmente. Por eso necesitamos la palabra, necesitamos del espíritu. Y vemos que Balaam no pudo hacer nada en contra del pueblo de Israel. Él codiciaba el dinero, él codiciaba el oro del rey Balac, él codiciaba los honores. A lo mejor iba a decir, te voy a dar una pequeña casita, como una pequeña mansión, y te voy a dar oro, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. Pero al mismo tiempo él no quería dejar a Dios. Pero no se puede. La palabra dice que no se puede servir a dos amos. No necesitamos la bendición del maligno, necesitamos la bendición de Dios. Por eso dice, la bendición de Dios es la que ¿qué? Que enriquece y no añade tristeza con ello. Esa es la bendición que tú tienes que buscar. No busques la bendición del mundo, no busques la bendición de la gente, no busques la bendición de las gentes que andan haciendo maldad. Busca la bendición de Dios, porque esa te va a enriquecer y no te va a añadir tristeza. ¿Cuánta gente se enriquece ilícitamente, pero andan asustados, preocupados, y muchas veces cuántas cosas no les pasan? La bendición de Dios es lo que debemos de buscar, porque esa es la que nos bendice, nos enriquece y no añade ¿qué? Tristeza. Mira, vamos a Romanos 5, verso 8, por favor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La parte que leímos de ese versículo dice que Dios no quiso escuchar a Balaam porque él convirtió toda maldición en bendición porque nos amaba. Y la prueba está aquí. Dice la Escritura en el verso 8 de Romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mostraba el amor por el pueblo de Israel todo el tiempo. El pueblo de Israel le fallaba y a veces Dios se molestaba y dejaba que sus enemigos los afligieran, los esclavizaran, los torturaran. Pero luego se volvían a Él y clamaban perdón, pedían misericordia, y Dios en su bondad levantaba a alguna persona para que lo liberara de sus enemigos y les traía paz y les traía bendición. Pero luego como que se les olvidaba otra vez y volvían a hacer lo malo a los ojos de Israel, perdón, a los ojos de Dios, el pueblo de Israel. Muchas veces, ¿cuántos de nosotros, siendo cristianos, conociendo de Dios, teniendo a Cristo en nuestro corazón, a veces nos olvidamos y hacemos lo malo? Ay, pastor, yo no hago lo malo. ¿Cuántas veces has dejado de orar? Eso es malo. Dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Peca. ¿El orar es bueno o es malo? Y si no lo haces, ¿qué está pasando en tu vida? No, y lo digo con muchísimo respeto, no se vayan a sentir. Dice la Biblia, no dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿El reunirse es bueno o es malo? Entonces, ¿por qué a veces lo dejamos de hacer? Traed los diezmos al alfolí, y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. El traer las ofrendas y la bendición a la casa de Dios, ¿es bueno o es malo? Porque a veces robamos a Dios. Por eso viene el devorador. Ay, pastor, no me gusta.
no eres fiel con Dios. Por esa razón. Y así sucesivamente podríamos decir muchas cosas. Entonces, Dios sabe que nosotros fallamos. A veces pecamos, pero aún así nos ama. Aún así nos ama. Entonces, aquí Él muestra su amor, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no escatimó lo más valioso, a su Hijo amado, a su Hijo unigénito, en ofrecerlo para que nosotros fuéramos liberados, rescatados, redimidos de la maldad y del pecado. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que Dios nos ama y Dios no quiere vernos mal. Dios quiere vernos bendecidos, Dios quiere vernos bienaventurados, felices, prosperados, dichosos, sanos. Ya lo dijimos, Él dijo: amado, yo deseo que tú seas prosperado, que tengas salud, así como prospera tu alma. Dígame, ¿qué padre de familia quiere ver a su hijo postrado? ¿Qué padre de familia quiere ver a su hijo enfermo? Ninguno, mucho menos Dios, porque Él es el Padre por excelencia. Pero nosotros a veces en desobediencia no obedecemos su palabra, no obedecemos su consejo, nos salimos de su cobertura y el otro se aprovecha, el maligno, y viene sobre nosotros, el llamado devorador. Entonces, qué importante es que nosotros mantengamos obedeciendo a Dios. Vamos a ver unos ejemplos de cómo Dios cambió la maldición en bendición en algunas personas. Vamos a ver en José el soñador. Es una historia que yo creo que todos la hemos leído, la hemos visto. José fue menospreciado por sus hermanos, lo aborrecían, le dijeron: niño chiqueado, niño mimado, esto, lo otro, etcétera, etcétera. Luego era tanto el coraje, la envidia que le tenían, que dice la escritura que lo arrojaron a una cisterna vacía, ¿verdad? Y después dice la palabra que lo sacaron de la cisterna y lo vendieron a unos mercaderes madianitas. Y luego, después de que lo vendieron y se lo llevaron como esclavo, la esposa del dueño de que lo compró era el general del ejército llamado Potifar. Y su esposa, en la cual me imagino, porque así dice la Biblia, que lo deseaba. Y que todos los días le decía a este joven: duerme conmigo. Imagínense. Pero él resistía la tentación porque tenía temor de Dios y porque estaba en comunión con Dios. Pero entonces, cuando esta mujer, ese espíritu de lujuria y lascivia entró en función, dice la Biblia que se le dejó ir al muchacho, que se le abalanzó. Cuenta como un perro cuando ve carne fresca. Y dice la Biblia que lo agarró de la túnica y casi se la rompió, se la quitó. Y el muchacho medio desnudo salió corriendo. Y la mujer lo culpó. Y sabemos que dice la escritura que fue encarcelado injustamente. Pero ¿por qué no lo mató el esposo de esta mujer, siendo el general del ejército? Porque Dios estaba con José. Y porque Dios era inocente y Dios lo guardó. Perdón, José era inocente y porque Dios lo guardó. Dios lo guardó. Y después de eso vemos, dice la escritura, que se viene una hambruna fuerte en toda la región. El único lugar donde había trigo, donde había alimento, donde había provisión, era en la tierra de Egipto. Y dice la palabra que sus hermanos, aquellos que lo trataban mal, aquellos que le arrebataron la túnica de colores que su padre le había hecho con mucho amor, simbolizaba la bendición del Padre sobre él. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos quisieron arrebatarle la bendición del Padre y la querían convertir en ¿qué? En maldición. Porque dice la escritura que le arrebataron la capa, la rompieron, mataron un animal y lo tiñeron con sangre. Y no tuvieron temor de engañar a su padre diciéndole que su hermano había sido destruido por alguna fiera salvaje. Fíjense todo lo que estaba incurriendo.
Entonces, cuando sus hermanos llegan a Egipto, no reconocían ni sabían que era José el que estaba como segundo del faraón. Dios lo honró, porque también José honró a Dios. De igual manera, si tú honras a Dios, está la palabra escrita. Dice, yo honro ¿a quiénes? A los que me honran. Si tú honras a Dios con tu vida, Dios te va a honrar. Si tú honras a Dios con tus ofrendas y tus diezmos, Dios te va a honrar. Si tú honras a Dios con la palabra que sale de tu boca, Dios te va a honrar. Si tú honras a Dios con tu testimonio, Dios te va a honrar. Entonces, como José honró a Dios, Dios cumplió su palabra y lo honró y lo puso en puesto de autoridad, de tal manera que llegó a ser el segundo del faraón de Egipto. Y el faraón de Egipto se atrevió a decir, nadie mueve su mano ni su lengua si no es autorizado por ti. Porque después de mí, dice el faraón, estás tú, y tú gobernarás sobre todo mi pueblo. Vea hasta dónde lo llevó Dios. Entonces, cuando hay hambre en toda esa región, dice la escritura que llegan los hermanos de José a Egipto, y él lógicamente los reconoció. Y claro, como ser humano sintió, me imagino, molestia, coraje. Y de momento quiso desquitarse porque los acusó de espías y los mandó encarcelar. Y luego después los asustó, dijo, ¿ustedes son espías? No, Señor, no somos espías. Somos de tal parte y somos tantos hermanos. ¿Y dónde está el otro? Bueno, todavía volvieron a mentir. El otro lo devoró una fiera salvaje. Pero hay otro más pequeño que se quedó con nuestro padre. Y ese era su hermano, Benjamín. Y entonces dijo, bueno, quiero ver si verdaderamente no son espías. Quiero que vayan y traigan a su hermano, el más pequeño. Es decir, quería ver a su hermano de madre. Nosotros eran hermanos de padre. Y entonces dejan a uno y los demás se van con tristeza y dolor y traen al otro, al hermano chico. Y ya cuando ve a su hermano, dice la palabra que lo reúne y ya no aguanta más y se da a conocer a sus hermanos. Y dice la palabra que cuando se da a conocer, le revela que él es José, aquel que habían vendido, que habían maldecido y que le habían hecho tanta maldad. Se asustaron porque ahora él tenía autoridad. Pero él le dijo, no teman, acérquense. Vamos a ir a la escritura, quiero que la Biblia nos hable. Vamos a Génesis capítulo 45, verso 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él, estaban asustados. ¿Cómo no? Imagínense tanta maldad que le habían hecho. Verso 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Fíjenselo muy bien en lo que dice el verso 5, por favor. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. La versión NTV dice, porque para salvar vuestra vida me envió Dios a este lugar. ¿Qué pasó? Dios convirtió la maldición de todos esos hermanos que lo habían odiado, le habían dicho maldad y media, y la convirtió en bendición. Y José entendió que no habían sido sus hermanos, sino la mano poderosa de Dios que lo había llevado a ese lugar y que había forjado su carácter a través de toda esa adversidad que había sufrido, para que cuando llegara al poder, al puesto de autoridad, tuviera un carácter firme y no abusara del poder. Y vemos que ahí le está diciendo, entiendo, fue Dios el que me trajo acá, no ustedes.
porque Dios me trajo a este lugar para preservarles la vida y preservarle la vida a mucho pueblo. Porque dice la Escritura que todos los pueblos de alrededor no tenían que comer, a tal grado que se acabaron su dinero en comprarle los víveres, y ya que no tenían dinero empezaron a canjear sus caballos por comida, empezaron a canjear sus carretas por comida, empezaron a canjear sus tierras por comida, y el reino de Egipto se iba enriqueciendo cada día más. Entonces vemos cómo José fue usado por Dios para guardar la vida de todos esos pueblos que no tenían que comer, y en especial la vida de su familia. Dios cambió la maldición de sus hermanos que habían lanzado sobre José por envidia, por odio, y le habían arrebatado la bendición, le habían arrebatado la capa que simboliza la bendición del Padre sobre el Hijo. Pero no sabían que Dios tenía la bendición más grande sobre José. ¿Por qué? Por su fidelidad. Dios tiene una bendición para ti. No la pierdas. No dejes que el enemigo te la robe. No dejes que el maligno te la quite, haciéndote pensar cosas malas, haciéndote pensar cosas que no son, porque te van a enfriar espiritualmente, y eso te va a robar la bendición. Ese es el propósito del maligno. Los hermanos de José estaban representando a los demonios en ese momento, arrebatándole, quitándole, imagínense, queriendo matar a su hermano, vendiéndolo como esclavo, que era una cosa tremenda en aquel tiempo. Pero no lo dudaron, lo vendieron como esclavo, pero no sabían que Dios guardaba una bendición para él por su fidelidad y porque José honró a Dios aún en otra tierra, siendo extranjero y habiendo llegado como esclavo. Cuando tú y yo llegamos a los pies de Cristo, llegamos siendo esclavos del maligno, porque estábamos atados en pecado y en maldad. Dice la Biblia que el que está en Cristo nueva criatura es, que las cosas pasadas, ¿qué? Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron, todas son hechas nuevas. Dios nos da una vida nueva. Dios nos cambia, nos limpia, nos transforma, porque quiere vernos bien. Entonces ve cómo Dios tiene el poder para cambiar la maldición en bendición. José, que había sido vendido como esclavo, llegó a ser el Señor, después del faraón, el Señor de Egipto. Vamos a ver otro ejemplo, Moisés. Todos conocemos la historia de Moisés. Moisés nació en una época muy difícil para todos los niños hebreos. ¿Por qué? Porque había una maldición decretada por el faraón de Egipto. Él había visto que los hebreos se reproducían y se multiplicaban en gran manera. Y dice la Escritura que ellos empezaron a tener miedo del pueblo de Israel. Y dice la Biblia que los empezaron a afligir y les empezaron a cobrar impuestos y los empezaron a tratar mal. Pero aún así ellos se seguían reproduciendo más, porque la mano de Dios estaba con su pueblo. Entonces dice la Escritura que el faraón le ordenó a las parteras que cada vez que naciera un niño hebreo lo mataran, y que si era una niña la dejaran vivir. Pero las parteras tenían temor de Dios porque eran hebreas, y dice la Biblia que desobedecieron al rey de Egipto y obedecieron a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que tú, aún no está escrito, es menester obedecer a Dios antes que a quién, que a los hombres. Tú tienes que obedecer a Dios primero, porque Dios ocupa el primer lugar. Dios no quiere, ni puede, ni debe, ni va a aceptar nunca un segundo lugar. Y a veces nosotros hacemos eso. Dejamos, y lo digo con muchísimo respeto, a nadie se vaya a sentir, pero tengo que decirlo para hablar con la verdad. Muchas veces por el trabajo, por nuestras actividades, por nuestro negocio, lo dejamos en segundo lugar. Y le damos más importancia a las cosas materiales. Y nosotros tenemos que darle el primer lugar. No dice la Biblia, busca el reino de Dios y su justicia primeramente, y lo demás vendrá, ¿qué? Por añadidura. Tenemos que, no dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo. Dios no quiere medias cosas. Dios quiere todo. Por eso dice, de todo lo guardado,
guarda tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Dame tu corazón. Donde están las posesiones, ahí está tu corazón. Donde está lo que tú amas, lo que tú valoras más, ahí está tu corazón. Y nuestro corazón debe de estar ¿en quién? En Dios. Buscando a Dios, sirviendo a Dios, amando a Dios, buscándole en todo tiempo. Porque de Él dependen todas las cosas. Amén. Entonces Moisés nació en esa época difícil. Entonces dice la Escritura que sus padres actuaron en fe y lo escondieron por 3 meses, fíjense bien. Imagínense lo que significaba desobedecer al faraón, la muerte. Lo que significaba que los vecinos lo denunciaran o que alguien se diera cuenta que ahí lloraba un niño. Imagínense para controlar a un niño pequeño. Se oye hasta lejos cuando oye a un niño pequeño, ¿eh? Y lo más cuando tiene hambre. Imagínense. Pero aún así, por 3 meses lo escondieron y lo guardaron en su casa, hasta que ya no pudieron más. Y dice la palabra que entonces la mamá de Moisés, quien se llamaba Jacobet, dice la palabra que calafateó un cesto y con brea, y pues con dolor de su corazón tuvo que llevarlo al río. Imagínense cómo sentiría esa mujer. ¿Qué sentiría usted, mamá, que me escucha, que me ve? Llevar a su hijo y dejarlo, y sin saber qué suerte le tocaría. Esta mujer llevó a su hijo y lo puso en esa cesta calafateada en el río Nilo, sabiendo que se podría hundir la canastita y se iba a ahogar el niño. Pero ella prefirió eso. Pero antes de ver cómo mataran a su hijo los soldados, prefiero que se ahogue o no ver cuando muere. Pero claro que ella confió en Dios. Ella confiaba en Dios. Pero aún en esa confianza tenía que hacerlo porque estaba en riesgo su vida. Y llevó al niño al río en esa cesta. Y dijo, pues, ni modo. Y dice la Biblia que una de sus hermanas, llamada Miriam, fue vigilando la cesta, río abajo. Y el río se la llevó. ¿Y cómo es que Dios obró? Fíjense, Dios obró porque Él cambia las cosas. Él tiene todo el poder para cambiar las cosas. Él tiene todo el poder para cambiar las cosas de tal manera que sean de bendición a nuestra vida. Estaba la maldición, estaba el decreto, pero Dios en su gran amor y su gran misericordia cambió ese decreto que estaba sobre la vida de Moisés y sobre todos los niños en bendición para la vida de Moisés y para muchos niños, porque después fue cancelada esa orden. Entonces, cuando eso sucede, ¿qué pasa? La hija del faraón, dice la palabra, que se encuentra en la cesta y sus doncellas van y abren la cesta calafateada de brea y encuentran que es un niño. Y por las ropas que llevaba, se dieron cuenta que era un niño hebreo. Pero también dice la Biblia que lo vio como un niño hermoso, como Dios hace maravillas. De tal manera que la hija del faraón se enamoró del niño y dijo, no puedo dejar que muera, tráiganlo. Y la muchachita Miriam, que era la hermana de Moisés, se puso lista. Yo creo que también la movió el Espíritu de Dios. Dijo, ¿quiere usted que le consiga una nodriza que lo alimente? Y la hija del faraón dijo, sí, córrele. Mas no sabía que era hermana de Moisés. ¿Y a quién cree usted que fue a hablarle esa niña? A su mamá. Mire cómo Dios, la maldición que estaba sintiendo Jacobet por haber dejado a su hijo, cómo Dios la transformó. Y le dijo, voy a llevarte a que tú alimentes a tu propio hijo. ¿No le da un aplauso al Señor? Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y así fue la historia. Dice la Escritura que esta niña le habló a su mamá, la mujer, la hija del faraón, le dijo, te voy a pagar para que me alimentes a este niño y ya cuando lo destetes me lo traes. Así que creciera. Entonces vemos cómo Dios obró
en la vida de Moisés. Vamos a Éxodo 1, verso 15, por favor. Vamos que la Biblia nos hable. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, qué nombres, ¿verdad? Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, ¿qué cosa? Matadlo. Y si es hija, entonces viva. Había esa maldición. Verso 17. Pero las parteras, ¿qué hicieron? Temieron a Dios, tenían temor de Dios. Eran hebreas, ellas sabían el mandamiento, no matarás. Y no lo hicieron, no se atrevieron a matar a los niños. ¿Y qué pasó? Miren lo que dice abajo. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. ¿Y qué sucede por esa acción de fe? Verso 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Verso 19. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Verso 20, fíjense bien. Y Dios hizo, ¿qué cosa? Bien a las parteras. Y Dios hizo bien a las parteras, por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó, ¿qué cosa? Sus familias. Qué maravilloso es Dios. Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Había un problema grave sobre las parteras, porque el faraón les había dado una orden, y aún arriesgando su vida, pero obedeciendo el mandamiento de Dios, no matarás, prefiriéndole desobedecer al faraón y obedecer a Dios. Y el faraón no les hizo nada. ¿Por qué? Porque Dios tiene autoridad sobre la vida de todas las personas. Dios es el que pone rey y quita reyes. Nos dice el libro de Romanos, toda autoridad es puesta ¿por quién? Por Dios. Aunque la gente no sepa, Dios es el que las establece. Y muchas veces Dios mueve el corazón de la gente, a veces para poner gente mala, para maldición de ese pueblo, para castigar a ese pueblo por la maldad. Por esa razón Dios dice que oremos por nuestras autoridades, que en vez de maldecirlas, ¿qué cosa? Las bendigamos, profiramos bendición, palabras de bendición. ¿Para qué? Para que Dios les dé sabiduría y gobiernen sabiamente. Y si gobiernan sabiamente en nuestra ciudad, nosotros ¿cómo vamos a vivir? Quieta y reposadamente. Quieta y reposadamente. En otras palabras, en paz, felices, contentos, prósperos, sin riesgo. Tú podrás salir a las calles libremente, porque hay buenos gobernantes que temen a Dios. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos la palabra y la apliquemos. Dice ahí la palabra del Señor, vamos en el versículo: y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia. ¿Qué hizo Dios? Las bendijo. Las bendijo. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija perseverad la vida. Dios cambió la maldición que había sobre la vida de Moisés en bendición. La hija del faraón lo llevó a palacio. En el palacio él fue educado, porque los esclavos no les era permitido aprender a escribir y leer. Y Moisés fue llevado al palacio y él aprendió ahí a escribir y leer. Y no solamente eso, sino fue entrenado en las artes, en las ciencias y en la guerra. Porque Dios iba a usar todo eso en un futuro para salvar al pueblo de Israel. Después, con el tiempo, cuando Moisés libera al pueblo de Israel, él es el que enseñó al pueblo de Israel a guerrear. Él fue el que enseñó al pueblo de Israel a pelear. Él fue el que enseñó al pueblo de Israel cómo manejar las espadas y los escudos. Porque ellos eran esclavos, no sabían nada. Tenían una mente de esclavo. Entonces, Dios preparó todas las cosas.
Dios acomoda las cosas de tal manera que nosotros podamos recibir la bendición. Dígalo conmigo, Dios acomoda todas las cosas de tal manera que pueda recibir la bendición de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a Éxodo capítulo 3, verso 9, por favor. El clamor, aquí ya cuando Moisés crece, después de que sale de palacio, era un hombre sabio, era un hombre preparado, un hombre inteligente, un hombre preparado en las artes y la guerra. Y vea lo que dice el verso 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo así: dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Vemos cómo Dios ya empezó a usar la vida de Moisés. Dios lo rescató del río, Dios lo llevó al palacio de Faraón, Dios permitió que fuera entrenado, que aprendiera a leer, escribir, que aprendiera las ciencias, que aprendiera a administrar, que aprendiera a gobernar, que aprendiera a mandar, que aprendiera a dirigir, que aprendiera el arte de la guerra, porque todo eso lo iba a ocupar pues posteriormente con el pueblo de Israel. Entonces vemos cómo le dice Moisés: y si me preguntan ¿qué nombre tienes? ¿Qué les voy a decir? ¿Y qué le contestó Dios a Moisés? Diles que yo soy el que soy. Entonces, ¿qué le está diciendo? Dios estaba tomando el nombre que la gente que quisiera creer. Es decir, si tú crees que Él es tu sanador, Él es tu sanador. Si tú crees que es tu redentor, Él es tu redentor. Yo soy tu redentor. Yo soy tu Padre, yo soy tu ayudador, yo soy tu pronto auxilio, yo soy el que te saca del lodo cenagoso, yo soy el que te rescata de tus enemigos, yo soy el que te da vida, yo soy el buen pastor, yo soy tu pastor, nada te faltará, yo soy, por eso dio ese nombre, porque lo iban a poder usar en lo que tu fe pueda creer. Si tú crees que Dios es tu sanador y te puede sanar, Él se convierte en tu sanador. Si Él crees que Dios es tu salvador, Él se convierte en tu salvador. Si crees que Dios es quien te bendice, Él es el que te va a bendecir. Por eso es el yo soy. Nunca iba a pasar de tiempo. Yo soy en aquel tiempo, yo soy en el tiempo, y yo soy en este tiempo, y yo soy en tiempo futuro. Porque Dios es eterno. Entonces vemos cómo Dios le reveló a Moisés todas esas cosas. ¿Por qué? Porque él aprendió a obedecer a Dios. Vamos en el verso. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Dice bien: con el que se me recordará. ¿Por cuánto tiempo? Por todos los siglos. Tú le puedes decir: Dios es mi sanador, Dios eres mi pastor, Dios eres mi protector, tú eres mi bendición, tú eres mi salvación. Tu hijo le puede decir lo mismo, tu nieto le va a decir, tu tataranieto lo va a decir, y tus generaciones van a seguir diciendo: yo soy, que Él es nuestro sanador, Él es nuestro Padre, Él es nuestro amigo, Él es nuestro Dios, Él es el Todopoderoso. Amén. Fíjate quién es nuestro Dios. De igual manera, Dios cambió la maldición que había sobre la vida de Moisés y sobre todos esos niños en bendición.
Lamentablemente, en la actualidad, muchas personas no conocen a Cristo, no han aceptado a Cristo en su corazón y viven en situaciones muy drásticas, muy difíciles. Así de que, amigo que me escuchas, amiga que me escuchas a través de las redes, persona que me escuchas a través de las redes, no sé la situación que tú estés atravesando, no sé la situación que tú estés viviendo, pero Dios ha dado esta palabra y Él quiere romper esa situación que tú estás viviendo. Tal vez vienes arrastrando una maldición por parte de tus padres sin darte cuenta, porque donde hay padres alcohólicos, generalmente los hijos son alcohólicos. Donde los padres se divorcian, generalmente se divorcian los hijos. Donde los padres son golpeadores, generalmente los hijos son golpeadores. Donde los padres son mal hablados y maltratan a su mujer, generalmente los hijos son igual. Y Dios quiere romper esas ataduras espirituales. Dios quiere romper todas esas maldiciones. Dios quiere romper todos esos malos ejemplos que tú viviste de chico, de chica, y que hasta el día de hoy no te han dejado ser feliz, no te permiten estar libre, porque el enemigo se ha aprovechado. Mira lo que dice Dios en su palabra, Gálatas 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús vino a eso, a pagar el precio de nuestras maldiciones y pecados y darnos la libertad. Por eso es necesario que honremos el nombre del Señor. Y tú, amado amigo, amiga, persona que me escuchas en las redes sociales, si no has recibido a Cristo en tu corazón, si no lo has aceptado como tu Señor y Salvador, hoy es el día de salvación en tu vida. Recíbelo. Al final haremos una oración, pero lo que quiero decirte, que Él murió por todos. Mira lo que dice el verso 14: para que en Cristo Jesús la bendición, ¿qué cosa? La bendición de Abraham, ¿qué cosa? Alcance a los gentiles, que somos nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos, ¿qué cosa? La promesa del Espíritu. Mira lo que bueno es Dios. Dios sacrificó a su Hijo para que Él pagara toda maldición. Él llevara, anulara el acta de los decretos que fue clavada en la cruz y nos hiciera libres, nos redimiera del pecado y de la maldad, y su sangre preciosa nos limpiara de toda maldad y de todo pecado. Ese fue el sacrificio que hizo Jesús, librarnos a todos. Por eso es que necesitamos a Jesús. Amado amigo que me escuchas en las redes, persona que me escuchas, necesitamos a Cristo, porque Dios lo estableció así. Mira, vamos a la Escritura. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 11, por favor. Juan capítulo 1 verso 11. Dejemos que la palabra de Dios nos hable. Podría decírtelo de memoria, pero es mejor que la palabra de Dios nos hable. Dice la palabra del Señor: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron. Por eso es necesario recibir a Cristo en tu corazón por medio de la fe, a través de una oración. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Mientras una persona, y lo digo con muchísimo respeto y amor de Jesucristo, mientras una persona no reciba a Cristo en su corazón, no lo acepte como su único y suficiente Salvador, bíblicamente no es su hijo, es creación de Dios solamente, criatura de Dios. Pero Dios ha establecido un principio. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les da derecho de ser llamados hijos de Dios. Y ahora sí, tú y yo le podemos decir Padre nuestro, porque ahora somos sus hijos por adopción, por la sangre del Cordero. Yo te animo a que abras tu corazón y recibas a Cristo en tu vida.
y deja que Él cambie tu vida, como cambió la de muchas personas, como cambió las nuestras, y que Él empiece a gobernar tu vida. Necesitamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Mira, ¿por qué? Porque Él hizo algo extraordinario. Vamos a Hebreos capítulo 5, verso 8. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Dejemos que la palabra de Dios nos hable. La palabra de Dios es para todos. Y aunque era hijo, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. La palabra de Dios dice que a Él le agrada más la obediencia que cualquier sacrificio. A Él le agrada más la obediencia que cualquier sacrificio. Recuerda la historia del rey Saúl. Él fue desechado del trono por su desobediencia. Dios le había mandado a través del profeta Samuel que destruyera todo lo que le había ordenado. Pero él no destruyó al rey de esa tribu. Ni los animales, guardó según él los más gordos para ofrecérselos a Dios. Fíjese nada más. Cuando Dios dijo que destruyera todo. Y por esa desobediencia, Dios lo desechó del trono. A Dios le agrada más la obediencia que cualquier sacrificio. Que cualquier sacrificio. Y fíjate, por eso Jesús hizo esto. Vamos ahí en el verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Él aprendió la obediencia. Él fue obediente porque sabe que a Dios le agrada más la obediencia que cualquier sacrificio. Por lo tanto, Él pagó el precio de nuestra salvación. Él fue el redentor de todos. Fue el autor de nuestra salvación. Pero Él también nos pide algo. Que seamos ¿qué? Obedientes. Dice, Él es autor de la salvación para todos los que le obedecen. Ahí hace una diferencia. Él abre las puertas. Solo nos pide que seamos ¿qué? Obedientes a su palabra. Por esa razón, Dios lo exaltó de tal manera. Dice que le dio un nombre sobre todo nombre. Para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, de los que estamos aquí en la tierra y de los que están debajo de la tierra, que son los demonios. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por eso Dios lo levantó y le dio un nombre sobre todo nombre, un nombre sobre toda diabetes, un nombre sobre toda hipertensión, un nombre sobre todo problema renal, un nombre sobre todo divorcio, un nombre sobre todo problema, sobre toda enfermedad, sobre toda pobreza, sobre todo, sobre la peste, sobre el COVID, sobre todo. Porque en el nombre de Jesucristo hay poder. Él es el Todopoderoso. Y Él es nuestro sanador, Él es nuestro protector, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él sigue siendo el yo soy. Amén. Dale la gloria al Señor. A Dios le agrada tanto la obediencia que ha dejado escrito algo muy importante. Vamos a Deuteronomio 28, con esto terminamos. Deuteronomio 28. Verso 1. Mira lo que dice. Bendiciones de qué? De la obediencia. Dilo conmigo. Bendiciones de la obediencia. Ahora di conmigo. Porque la obediencia siempre trae bendición. Otra vez. Porque la obediencia siempre trae bendición. José fue obediente a Dios. Honró a Dios. Y Dios lo bendijo. El pueblo de Israel tenía tiempos de obediencia y Dios lo bendecía en ese tiempo. Se rebelaba contra Dios y Dios los dejaba a su suerte. Moisés fue obediente y Dios lo usó en gran manera para ser libertador del pueblo de Israel. La obediencia siempre trae bendición. Mira lo que dice aquí en el verso 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra.
tú vas a ser exaltado, tú vas a ser bendecido, tú vas a ser bendecida si obedeces la palabra de Dios. Verso 2: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Fíjate lo que dice Dios: te alcanzarán si oyeres, ¿qué cosa? La voz de Jehová tu Dios. Y aquí está la voz escrita de nuestro Dios. Por eso tenemos que leerla. Dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, verso 39: escudriñad mis escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas hablan de mí. Eso lo dice el Señor Jesucristo. Escudriñad mis escrituras. Dice el verso 3: bendito serás en la ciudad y bendito tú en el campo. Donde quiera que vivas, en el rancho, en el pueblito, donde tú quieras, si obedeces a Dios, serás bendecido. A veces han llegado personas ahí a atenderse conmigo, y personas que se van a Estados Unidos, y yo le digo, bueno, el Dios de allá es el mismo de aquí. Y si usted cree en Dios, Dios lo puede bendecir aquí, lo puede prosperar aquí y lo puede prosperar allá. Y a veces las personas regresan tristemente porque no encontraron el sueño americano. El Dios de aquí es el mismo Dios de allá, y es el mismo Dios de Europa y de toda la tierra. Es el Dios del universo, y lo único que necesitamos es buscarlo a Él, porque Él es el dueño de todo. Amén. Dice ahí la palabra de Dios en el verso 4: bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas, por si tienes ganado y eres obediente a Dios. Fíjate bien lo que dice aquí. Si no, cuidado con tus vacas. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Todo va a ser bendecido. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Dios derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Dios te enviará su bendición. ¿Qué te va a enviar Dios? Su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Lo que tú hagas, lo que tú emprendas, si tú oyes la voz de Dios, si tú obedeces la palabra de Dios, si tú obedeces los mandamientos de Dios y su voluntad, Dios va a bendecir todo lo que tú hagas. Verso 9: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Dios por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares, ¿qué cosa? Los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti. La gente va a ver la diferencia en un hijo de Dios y en un hijo del maligno. Dice ahí el verso 11: y te hará Jehová sobreabundar en bienes. ¿Qué va a hacer Dios? Te va a hacer sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Si Dios te estableció aquí, Dios te va a bendecir, es promesa de Él. No necesitas ir de otro lado. ¿Cuánta gente se va a otro lado y en vez de prosperar se echa a perder? O muchas veces pierden la vida. Verso 12: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras ¿quién? Tras dioses ajenos y servirles. Lamentablemente mucha gente, por desconocimiento de la palabra, eso es lo que hace. Dios quiere que tú y yo seamos bendecidos, pero también Él quiere que seamos obedientes. A Dios le agrada bendecirnos.
A Dios le agrada bendecirte. Amado amigo, amiga, persona que me escuchas en las redes sociales, a Dios le agrada bendecirte, pero a Él le agrada también que tú obedezcas su bendita palabra, que tú seas obediente a sus mandamientos, y Dios derramará bendición sobre tu vida y sobre la vida de tu familia hasta que sobreabunde. Es una promesa de Dios. Tómala para ti. Dios quiere bendecirlos. Dios quiere derramar bendición sobre todos. El problema es que no le queremos obedecer. El problema es que a veces no le queremos obedecer. Pero vemos, dice que si obedecemos y escuchamos atentamente su voz, todas esas bendiciones vendrán sobre nosotros y nos alcanzarán donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Porque nuestro Dios es un Dios de bendición. Pero también nuestro Dios es un Dios que demanda obediencia, que demanda honra, que demanda respeto y lealtad a su nombre. Y Dios bendice y honra a los que le honran. Recuerda, a Dios le agrada más la obediencia que cualquier sacrificio. Y grábate muy bien, la obediencia siempre traerá bendición a tu vida. La obediencia siempre traerá bendición a tu vida. Dilo conmigo. La obediencia siempre traerá bendición a mi vida. Otra vez. La obediencia siempre traerá bendición a mi vida. Y Dios quiere bendecirte en gran manera, porque nuestro Dios es un Dios de abundancia y bendice en gran manera. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Inclina tu rostro, por favor. Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, amado Dios, por esta palabra que nos has recordado, Señor. Gracias por esas promesas, Padre, que tú conviertes toda maldición, toda palabra ociosa que haya sido lanzada en contra nuestra o nuestra familia, tú la conviertes en bendición. Porque está escrito que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Y está escrito que contra los hijos de Dios no hay agüero. Gracias, Señor, por cuidar de tus hijos. Gracias por cuidar de nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios justo, eres un Dios amoroso, que tú abres las promesas, tú abres las puertas de tu corazón a todo aquel que cree en ti. Amado Dios, gracias. Te ruego, Dios, por las personas que nos están viendo a través de las redes, a través de los medios de comunicación, que allá en su casa, en la oficina, en el trabajo, en el camino, donde nos estén viendo, Señor, que tu Espíritu Santo toque su corazón y que ellos también puedan conocerte a ti, que eres el Dios verdadero, para que también puedan recibir todas estas bendiciones que tú tienes para todos aquellos que te aman y te obedecen. Amado Dios, gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por haber puesto tu mirada en nosotros, aunque estábamos muertos en pecados y delitos. Tú permitiste que Jesús, tu Hijo amado, muriera por nosotros, aunque nosotros fuéramos pecadores, porque el propósito era rescatarnos de toda maldad y de todo pecado. Y te damos gracias por ese gran sacrificio, Señor Jesucristo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo bendigo a cada familia aquí representada. Yo bendigo esta iglesia, Señor. Bendigo sus casas, bendigo sus trabajos, bendigo sus hijos, bendigo sus finanzas, bendigo su salud, bendigo todo lo que ellos emprendan en tu nombre, Señor. En tu nombre, Señor, porque tú eres el que hace todas las cosas. Nosotros solamente somos canales de bendición y bendecimos aún aquellas personas que están conectadas en los medios de comunicación, en las redes sociales, Señor. Los bendecimos, Padre, y te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo abra su entendimiento, toque su corazón y ellos puedan entender que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios verdadero que ama y quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermoso Dios, te doy gracias por la vida de cada persona que nos está viendo a través de las redes sociales. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús.
Te doy gracias, amado Dios, en el nombre de Jesucristo. Si es la primera vez que nos ves y tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, en esta hora yo te animo que repitas conmigo esta oración y dile con todo tu corazón, cierra tus ojos, abre tu corazón y dilo con fe: Señor Jesucristo, reconozco que he pecado y he andado lejos de ti por desconocimiento de tu palabra. Te pido perdón, Señor, y en esta hora yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te entrego mi vida, la vida de mi familia, para que tú seas el Señor de nuestras vidas. Te pido perdón, Señor, por todo pecado y por toda maldad, por toda desobediencia. Señor, yo te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida, para cuando me llames delante de tu presencia pueda estar contigo por toda una eternidad. Gracias, Señor, por bendecirme, gracias por perdonarme y gracias por aceptarme como uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, te animamos que el día que tú gustes, las puertas están abiertas de este centro de oración. Visítanos en el domicilio que está al final de tu pantalla. Serás bienvenido. Dios te bendiga. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ponte de pie, por favor. Vamos a adorar, vamos a bendecir el nombre del Señor. Me faltan fuerzas para seguir. Si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Levanta tus manos, Señor. Levanta tus manos, Señor. Abre tu boca, abre tus labios. Adora al Señor. Exalta su nombre. Honrale. Recuerda, Él honra, que le honra. Y en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor. Encuentro la palabra que sana el corazón. Si me falta fuerza para